¿Se ve la pantalla, jóvenes? Sí, ingeniero. Se ve, se ve. Bueno, vamos a ver ahora cómo describir el movimiento en otros sistemas de coordenadas. Bien, es matemáticas, es derivar, integrar, esencialmente derivar. Así que no tiene ninguna complicación. Desde el punto de vista matemático es muy simple. Lo que hay que hacer es hacer un esfuerzo por entender los conceptos físicos. Bien, entonces vamos a empezar con el movimiento, el análisis del movimiento en coordenadas polares. ¿Se acuerdan cómo se definen las coordenadas polares? Entonces, las coordenadas polares se definen en el plano. Primero que esto está restringido a un movimiento plano. En el espacio, las coordenadas polares evolucionan a coordenadas cilíndricas. O sea, la versión de las coordenadas polares en el espacio son las coordenadas cilíndricas. Entonces, el plano son las coordenadas polares. Las cilíndricas son en el espacio. ¿Se entiende? ¿Se entiende, jóvenes? Sí, ingeniero. Entonces, miren, vamos a hacer un dibujo en 2 dimensiones. Primero en 2. Si esto es X y esto es Y, y este es el observador inercial O, esta es la base vectorial IJ que orienta el espacio. Entonces, un punto cualquiera, como este, XY, ¿de acuerdo? Tiene coordenadas X y tiene coordenadas X y tiene la coordenada Y. Pero también ese punto se lo puede identificar con un vector que tiene el módulo R, que es el radio, y el ángulo θ. Entonces también podemos identificar este punto como Rθ. Y estas son sus coordenadas polares. ¿Y por qué polares? Porque están definidas con respecto al polo, al punto O. Por eso se llaman coordenadas polares. Entonces uno identifica el punto con XY, coordenadas rectangulares, cartesianas, o también con coordenadas polares, R y θ. ¿Se entendió? Ahora, la base vectorial que identifica este sistema de referencia será un versor radial y perpendicular un versor transversal. O sea que un punto en el espacio como este, en coordenadas polares se identifica con el radiovector R y el ángulo θ medido desde aquí en este sentido positivo. Se llaman polares porque están definidas con respecto al polo o al observador, y la base vectorial es móvil. Es móvil. Es decir, el versor R y el versor transversal θ. Y es móvil. ¿Por qué es móvil? Porque fíjense, el versor R, ¿se ven los lapiceros? Sí, se ve, ingeniero. ¿Se ven los lapiceros? Sí, ingeniero. ¿Y se ve el pizarrón? Sí. Ya. El puntero táctil de la tableta digital, que es este, va a ser R. Y el marcador azul es θ. Entonces, a medida que la partícula se mueve, esto se mueve. ¿Se entiende? El sistema de referencia es móvil, no es fijo, no es como I y J. Es como la terna intrínseca, que también se acuerdan que era móvil. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ingeniero. Entonces, si la partícula, vamos a hacer el dibujo aquí,
describe esta trayectoria, si la partícula describe esta trayectoria, si la partícula requiere esta trayectoria, se mueve en este sentido, cuando la partícula se mueve a esta posición, cambia de posición, entonces esto será R y esto es θ. ¿Se entendió? Pero R, si lo dibujamos aquí, R se habrá movido a esta nueva posición. Este será el nuevo versor R y este es el nuevo versor θ. ¿Se ve cómo va cambiando el sistema de referencia a medida que la partícula se mueve? Por ejemplo, si la partícula estuviera aquí, esto será R y esto será θ. ¿Y cuáles son los versores? Ah, muy bien, este es R y este es θ. Es casi horizontal vertical. ¿Estamos? ¿Se entendió? Sí, ¿Lo entendieron, jóvenes? Sí, ingeniero. Bien. Ahora, si queremos sumarle una coordenada para trabajar en el espacio, vamos a tener las coordenadas cilíndricas. Es muy simple. Se tiene X, se tiene y Z. Entonces, la base vectorial que define este espacio es IJK. Y este es el observador O. Bueno, entonces, un punto cualquiera, como este, se lo puede identificar con los X, Y, Z. Hasta ahí no hay nada nuevo, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí, ingeniero. Pero también se lo puede identificar con las coordenadas polares. ¿Cuáles serían las coordenadas polares aquí? ¿Esto qué sería? R. ¿Y esto qué es? Θ. Fíjense el ángulo que forma X con R y R. R y θ. ¿Pero qué me falta? Me falta Z. O sea que R, θ y Z. O sea que las coordenadas cilíndricas no son otra cosa que las coordenadas polares a las que se le aumenta Z. ¿Para qué? Para tener la tercera dimensión. ¿Y cuáles son los versores? Ah, muy bien, los versores que orientan el espacio. Aquí, ¿quién es? El versor R. Como esto se está moviendo hacia allá, ¿quién es? El versor θ. ¿Y quién es? Aquí, el versor K. Es el mismo. Este es K, es K. O sea que en este caso el espacio se orienta con I, J y K, y en este caso se orienta con R, θ, K. ¿Se entendió el concepto de coordenada polar y coordenada cilíndrica? Sí, ingeniero. Bueno, Sí, ingeniero. entonces vamos a hacer el análisis detallado de las coordenadas polares y luego se le suma Z y se tiene coordenadas cilíndricas, ¿de acuerdo? Bien, entonces, como empezamos con coordenadas polares, este será el sistema de referencia. Bien, y esta es la partícula que se mueve de esta forma. ¿Estamos?
Bien, entonces la posición, jóvenes, fíjense que la posición se puede escribir como R, el vector posición, será R según qué dirección, según R. ¿Y tiene componente en tita? No, más 0 en tita. Esta es una ventaja, porque aparece un 0 en la descripción del movimiento. Será R según R. Bien, ahora, si esto es tita, el versor R, se lo puede escribir, aquí lo voy a escribir grande para que se vea. Esto es el versor R y esto es tita. Entonces, R tiene módulo unitario. Entonces, 1 por el coseno de tita, 1 por el coseno de tita es en la dirección I, más 1 por el seno de tita es en un J. Y el versor tita, que es este de aquí, si esto es tita, esto es 90 menos tita, entonces esto es tita. Entonces, tita se puede escribir, el versor tita será menos, otra vez es 1 por un menos 1, porque es menos, por el seno de tita, según I, más, porque esto más esto me da tita versor, más el coseno de tita, según J. Bien, ahora, ¿para qué hacemos esta transformación? Porque I y J no cambian en el tiempo. Sin embargo, R y tita cambian en el tiempo. Entonces, como al derivar va a aparecer R punto y va a aparecer tita punto, vamos a derivar estos dos. Entonces, R versor punto, que es dr a dt, ¿es igual a quién? ¿Es igual a quién? La derivada del coseno menos el seno. Pero tita va cambiando en el tiempo. Por la regla de la cadena será tita punto, según I, menos, más, la derivada del seno es el coseno por tita punto, según J. Entonces, R versor puntos, el cambio en el tiempo del vector posición unitario, fíjense que no es otra cosa que, si saco factor común tita punto, es menos seno de tita en I más coseno de tita en J. Pero ¿esto quién es? Tita versor. O sea que esto es igual a tita punto según tita versor. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Ahora derivamos tita versor. Tita versor punto va a ser igual a quién? A menos la derivada del seno, que es el coseno de tita por tita punto, según I, menos tita punto por el seno de tita, según J. Y sacando factor común, esto será menos tita punto, coseno de tita, según I, más seno de tita, según J. ¿Y esto quién es? Esto es R, versor. O sea que tita versor punto según R. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Entonces, estos dos resultados los vamos a guardar, jóvenes. Los vamos a guardar aquí arriba para guardar el pizarrón. Para borrar el pizarrón. Entonces, R versor es igual
a esto. Y tita versor punto es igual a menos, ¿no? O no menos, menos, ¿cuánto menos? Menos tita punto según R. Listo. Y borramos el resto, ¿de acuerdo? Y esto ya no se necesita. Bueno, listo. ¿Se entendió hasta acá, jóvenes? Si entendieron esto, lo que viene es muy simple. Es derivar. Y derivar sin cometer errores. Entonces, si yo quiero la velocidad, será R versor. La derivada de R respecto al tiempo. ¿Qué es la derivada de este producto? O sea, R punto por este sin derivar más R por este derivado. ¿Se entiende? O sea que B va a ser R según R más R según este término, pero esto vale esto. Tita punto según tita. Listo, se tiene la componente radial y la componente transversal, según R versor y tita transversal. Esto es lo que se llama la componente radial de la velocidad. Y esta es la componente transversal de la velocidad. ¿Se entendió? Entonces, si la partícula se mueve de esta forma, ya se sabe, porque se demostró la clase pasada, cómo es el vector velocidad. Es tangente. Es tangente. Siempre el vector velocidad es tangente. Entonces, si uno tiene este es el origen, XY, y esto es R. Esta es la dirección radial y esta es la dirección transversal y esto es tita. Entonces, este vector se descompone en una dirección radial, que es esta. ¿De acuerdo? Y en una dirección transversal, que es esta. Esta componente, este vector va a ser R punto según R. ¿Se ve? Y este vector va a ser R tita punto según tita. Bien, ¿se entendió? Sí, ingeniero. Ahora, Sí, ingeniero. ¿qué es tita punto? R punto es igual a dr de t. Es el cambio de la magnitud de la velocidad. ¿Y qué es tita punto? Es de tita a dt. Es cómo cambia el ángulo con el tiempo. Esto no es otra cosa que la velocidad de rotación angular. ¿Cómo cambia el ángulo si la partícula está rotando, se mueve así, está rotando? Fíjense que al moverse se desplaza con respecto al origen, se está desplazando con respecto al origen. En algunos lugares, supongamos que es así, en algunos lugares está más cerca, en otros lugares está más lejos. Entonces hay un desplazamiento con respecto al origen, pero además hay una rotación. Esa velocidad angular de rotación, que es d tita dt, está aquí.
Entonces, la componente transversal es responsable, es la que interpreta el movimiento de rotación con respecto al polo. Por eso se llaman coordenadas polares. Es la que interpreta el movimiento de rotación con respecto al polo. Y la otra componente es la responsable del cambio en la magnitud de la velocidad.